Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Otro de los temas sobre los que hemos recibido cantidad enorme de consultas, y ayer se dio a conocer la llegada de una nueva partida de vacunas antigripales al sector de salud de la municipalidad. Vamos a hablar con el secretario de Salud. Está en línea el doctor José Pichetto. José, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. No, gracias a vos por llamar. José, bueno, se recibió una nueva dosis de vacunas. ¿Cómo se va a realizar o cómo se está realizando ya esta etapa de vacunación? Bueno, sí, en el día de ayer hemos recibido 1.680 dosis de vacunas para adultos. Como ya sabemos todos, la metodología que hemos utilizado este año ha sido diferente a la de años anteriores debido a esta pandemia que estamos atravesando. Hemos tomado una modalidad de aquellos pacientes mayores de 65 años o pacientes con factores de riesgo, es decir, aquellos que tienen enfermedad predisponente, como puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etcétera. Hemos tenido un mecanismo de logística para ir a vacunarlos a su propio domicilio. Si querés te paso algunos datos. Sí. Más o menos hasta la actualidad llevamos colocado algo de 6.100 vacunas aplicadas. En total tenemos 7.600 dosis. Te hablo de valores aproximados, porque sí, está bien. No los tengo en este momento. Y también tenemos la vacuna de los niños, que es importante. Los niños de 6 meses a 24 meses se tienen que vacunar. Y aprovecho esta llamada para convocar a los papás para que lleven los niños a vacunar, sobre todo porque estamos en esta etapa invernal donde la patología respiratoria comienza a ser predisponente, así que invitamos que lo vayan a vacunar. La modalidad que estamos usando es aquellas pacientes, aquellas personas que pueden ir a vacunarse, pueden ir a su centro de atención primaria más cercano, o en el caso de los partidos, a los hospitales referenciales de cada partido, de cada pueblo. Y en el caso de Peojo, todos los centros de atención primaria, el SIC y el Hospital Juan Carlos Aramburu. Aquellos que no pueden acceder, que sean mayores de 65 años de edad, como así también a los que tienen factores de riesgo, pueden llamar a la Secretaría de Salud, nosotros coordinamos y los vamos a vacunar a su domicilio. Bien. José, ¿cuándo fue la última vez que había llegado una partida de vacunas? Porque por un momento había muchísimos reclamos de cantidad de gente que no se había podido vacunar. Sí, en realidad este año fue un año de muchísima demanda. Claro. O sea, producto de la pandemia, la gente con respecto a otro año se quiso vacunar, y la verdad que eso nos pareció bárbaro porque hemos tenido mucha demanda. Sí. También tuvimos mucha demanda no solamente de aquellas personas que eran pacientes indigentes que no tenían cobertura social, sino también los que tenían cobertura social no podían tener acceso a través de las farmacias. Por lo tanto, había una demanda enorme de pacientes y nosotros trabajamos juntos. Yo me reuní con el director de IOMA y con el director de PAMI para que de alguna manera articulemos este mecanismo y empecemos a aplicar. Por lo tanto, ha habido una demanda importante, como vos decís, de la gente. Hemos tratado de cumplir en la medida que llegan, se van con lo que se van aplicando. Bueno, ahora vino esta nueva partida y esperamos recibir otra partida más. Así que yo creo que en la próxima semana probablemente vayamos a recibir más y bueno, vamos a completar. La realidad es que llevamos en total casi 7.600 dosis y creo que nos va a faltar todavía algunas dosis más, pero en principio todo el personal esencial, vos viste cómo se hace la vacunación. Sí, hay como el personal esencial y luego se va haciendo los pacientes mayores de 65 años y los pacientes con riesgo. Bien. José, en este caso, y para que quede claro, aquellas personas que tienen obras sociales, como mencionabas, IOMA o PAMI, ¿también se pueden vacunar con esta nueva partida que llegó o tienen que esperar la llegada por obra social? No, a ver, si no pueden conseguir y realmente la necesitan, si nosotros podemos también la aplicamos, Andrea. Ajá. Hay gente que realmente, un paciente oncológico, por más que tenga, vamos a poner una obra social X, y no la consigue, nosotros si tenemos la vacuna lo tratamos de hacer. Estamos hablando de paciente con factor de un paciente con una insuficiencia renal, un paciente diabético insulino dependiente, por más que tenga obra social, si no la consigue, nosotros tratamos de una u otra manera ponerlo como prioridad y vacunar.
Bien. Bueno, uno entiende que es un contexto muy particular, teniendo en cuenta la pandemia y todo lo que nos viene ocurriendo, que las autoridades en un principio recomendaron la colocación de esta vacuna y por eso la demanda creció muchísimo. Ahora, hubo una demora en la llegada de las vacunas, la sigue habiendo, porque digamos, estamos en junio, cerrando el mes de junio, y todavía se está realizando la campaña de vacunación. Sí, no, yo no me atrevería a decir eso porque la verdad que desconozco y eso por ahí lo tenía que hablar con la gente de región sanitaria, pero en principio nosotros empezamos la vacunación antes que lo que se hacía años anteriores. Eso fue muy bueno. Lo que pasa es que, como te digo, hemos tenido una demanda enorme de la población producto de esta pandemia. Claro. Que en otros años no se veía eso. Nosotros casi todos los años terminamos que nos sobraba una gran cantidad de vacunas porque el porcentaje de la población que se vacunaba no era mayor del 55%. Claro. En este momento estamos completando un porcentaje muy superior a lo anterior y bueno, obviamente tiene que ver con esta demanda. Que por eso decía que digo, ¿no? Sí, totalmente, pero también digo, antes hasta el mes de mayo aproximadamente la gente se vacunaba, ya después no era tanto y hoy aún en junio... Andrea, no, hemos otros años hemos terminado en junio, hemos seguido vacunando, sí, pero vos fíjate lo que pasa hoy. También hay un tema de concientización de la gente. Hoy tenemos un gran porcentaje de los niños que no se han vacunado. Claro. Como la gente entiende que los niños no son el problema, no son factores de riesgo, ni son pacientes que pueden tener complicaciones por su patología de COVID-19, más allá que no tiene que ver el COVID con la vacuna antigripal, pero la gente lo asocia, no nos han ido a vacunar. Entonces necesitamos el compromiso de la población para que los lleven a los chiquitos a vacunar. Entonces esto tiene mucho que ver también con una concientización de la población. ¿Se sigue realizando por turnos? ¿Hay que llamar previamente o eso ya se descartó y es por orden de llegada que se atiende en los CAPS o en el hospital? No, nosotros estamos trabajando casi siempre por orden de llegada en la medida que lo vamos controlando. Es decir, nosotros tratamos, porque no siempre se puede lograr, conservar las medidas básicas, que es el distanciamiento social, y que la gente, por supuesto, venga con el tapanariz boca. ¿Vos te referís a las consultas? Sí. Y obviamente los medios de higiene como corresponde. Pero nosotros en el hospital estamos atendiendo casi a demanda espontánea. La gente viene, se le da el turno en ese momento que viene y tratamos de atender. Y esto es importante, si me permitís, a la población que concurra tanto a los centros de atención primaria como al hospital para todas las patologías prevalentes, porque una de las cosas que se está viendo, no en Pehuajó, sino en el mundo entero, es que producto de la pandemia, muchas patologías prevalentes, como sobre todo es la patología cardiovascular, no están consultando, por miedo de concurrir a los centros de salud. Claro. Nosotros aprovecho esta llamada para que aquellas personas que están en tratamiento, sea por hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, patología coronaria, etcétera, que concurran a sus centros de atención para que lo vea o su médico clínico o en su defecto el cardiólogo, porque lo que vemos es una demora importante y esto no precisamente ahora, pero quizás más adelante vamos a tener nuestras consecuencias. Seguramente. Bueno, relacionado con esto también es que tal vez se han registrado menos consultas en lo que tiene que ver, y por tal caso aquí en Pehuajó, en el hospital, en la sala de guardia, por afecciones respiratorias y demás. Sí, claro. De otro tipo, digo, la gente por miedo a la consulta no se acerca al hospital. Sí, a ver, la patología respiratoria este año, en cualquier época del año, en cualquiera de los años anteriores de que uno ha estado acá en el hospital, ve que en este momento estamos en pleno pico de la patología respiratoria. Claro. ¿Sí? Estamos hablando no COVID, ¿verdad? Es decir, patología respiratoria, sea neumonía, cuadros respiratorios bronquíticos, crisis asmática, en el caso de los niños síndrome bronquiolítico. En este momento casi te diría que el hospital tendría que estar completamente lleno, ¿sí? Comparado con años anteriores. Obviamente esto ha disminuido muchísimo debido a varios factores. Uno tiene que ver con la vacunación, ¿sí? Que
creo que es un factor importante. Y la otra es con que la gente no se mueve de su casa. No hay clases, por lo tanto los niños no se mueven y por lo tanto la posibilidad de transmisión de estos virus respiratorios, que son todos respiratorios, han disminuido enormemente. Eso por un lado. Por otro lado, la consulta de la guardia. La gente, muchos de ellos, han tomado la guardia ahora como debe ser, porque en realidad la guardia debiera estar para los casos de emergencias médicas. Nosotros veíamos anteriormente a esto una gran cantidad de gente que consultaba a la guardia por cosas que no necesariamente son emergencias, sino, no sé, un ejemplo, a alguien que le duele un codo no necesariamente es una emergencia. Sí. Y eso venía a la guardia debido a que no encontraba por ahí atención en otro lugar. Bueno, habían tomado la guardia como un centro de consulta de todo ese tipo de cosas y por lo tanto teníamos una enorme cantidad de pacientes que precisamente no eran para la guardia. Esto ha puesto en claro, más allá del miedo que vos haces referencia, que por supuesto que existe y que la gente no tiene ganas de venir a una institución donde el riesgo de contagio de esta patología es muy importante, sí creo que también la gente ha tomado conciencia y esto nos va a servir para, terminado en algún momento la pandemia, hagamos un análisis retrospectivo y podamos definir conductas a seguir en la guardia. Bien, bueno, fue una lucha enorme de todas las gestiones de la dirección del hospital, tratar de concientizar a la gente de que la guardia es para emergencias y nunca se logró. No, es un trabajo a largo plazo. Yo no pierdo mis esperanzas. Creo que tenemos que seguir trabajando para que la gente comprenda realmente. O sea, hay una demanda de la población en general respecto a los servicios de salud a veces desmedida. Claro. Y bueno, eso hace que también nosotros tengamos que trabajar a destiempo, con mucha cantidad de pacientes. El hospital cuenta con 2 médicos de guardia, la guardia general, más el médico de terapia y el pediatra, y me acuerdo en otras épocas nos dábamos abasto. Claro. Y la realidad es que, por ejemplo, no es necesario venir a una guardia a hacer una receta. Claro. La receta hay que hacerla por consultorio externo. Ahora, también si alguien viene a la guardia porque necesita un medicamento y no lo tiene, tampoco podemos decirle que no. Entonces me parece que hay que trabajar en materia de educación para que la gente entienda y comprenda que venir al hospital, más allá de lo que está pasando en este momento con la pandemia, tiene que ver con otras cosas. Bien. José, hay muchísima preocupación hablando del tema de la pandemia y demás por aquellos sectores que por consejo del área de salud y de seguridad y de todos los que vienen trabajando en las medidas preventivas aún no están pudiendo trabajar. Son 100 días sin producir ingresos y como ejemplo emblemático son los gimnasios. ¿Qué es lo que se puede decir de esta situación? ¿Qué es lo que diferencia a un gimnasio del resto de los lugares que ya están habilitados y que sí pueden trabajar? ¿Y qué es lo que de los protocolos presentados no alcanza para que puedan volver a la actividad? A ver, yo el otro día te estaba escuchando cuando justo andaba en la camioneta que iba del hospital a la Secretaría de Salud, que vos decías que necesitabas que alguien te dé un argumento lógico por el cual voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Gracias. A ver, como vos decís, antes de hablar específicamente de los gimnasios, esta pandemia nos está atormentando un poco a todos. Sí, claro. Nos cambió la vida a todos los argentinos y creo que a todas las personas del mundo. Lograr un equilibrio entre la salud y el factor económico quizás es el desafío más importante que pueden tener todos los efectores de la política. Sin lugar a dudas es un tema preocupante. Yo ayer hablaba en otros medios y decía que me ha tocado durante estos, no sé cuánto llevamos ya, 90 y pico días. Casi 100 días. Casi 100 días, estar junto al intendente, reunido con casi toda la gente de Pehuajó, desde la Cámara de Comercio, diferentes personas de distintas actividades de Pehuajó, y la realidad es preocupante la situación y absolutamente comprensible. Hemos tratado, si analizamos bien, fíjate Andrea que Pehuajó ya tiene habilitado más del 90% de las actividades. Hay algunas actividades que no se han podido hacer por diferentes motivos. En el caso específico de los gimnasios, hay un decreto de necesidad de urgencia emitido por el gobernador, si no me equivoco, el decreto 50-2020, el cual establece, más allá de que haya regiones que están en fase 5,
que no se pueden habilitar. El ejemplo son las clases, el ejemplo son los gimnasios, etcétera. En los gimnasios yo creo que tiene que ver básicamente con algunas cosas como, por ejemplo, más allá de los protocolos que han emitido, porque la verdad los chicos de los gimnasios nos hemos reunido con ellos, nos han dado protocolos que yo los he observado a todos y hemos tenido que hacer modificaciones mínimas, y hay que entender que dentro de los gimnasios hay diferentes cosas. Sí. No es lo mismo hacer pilates que kickboxing, que boxeo, que ir a un entrenamiento con una máquina personal. Sí. A ver, la vía de transmisión de este germen básicamente es respiratoria. Si bien hay otra vía que se está estudiando, que es la vía fecal, la vía más importante es la vía respiratoria. Y la vía respiratoria se produce por diferentes mecanismos. Una es simplemente por hablar, otra tiene que ver cuando respiramos por la nariz, cuando estamos hablando, cuando estamos respirando en forma normal, otra es cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, y otra tiene que ver con el estornudo, ¿sí? Cuando estornudamos también es otra vía importante. ¿Cómo se analiza esto? Con lo que se llaman las partículas de vapor. Partículas de vapor son la cantidad de partículas que se emiten en una persona, por ejemplo, respirando en condiciones normales. En condiciones normales, una persona que respira emite aproximadamente 20 partículas de vapor. Esto está estudiado científicamente. Cuando hablamos, esas 20 partículas de vapor pasan a 2000 partículas de vapor. Y cuando aumentamos la frecuencia respiratoria, el número es enormemente considerable. Sumado esto a un lugar cerrado, es una bomba de tiempo, y ese es el argumento. El argumento son lugares que estén cerrados. Como un supermercado, por ejemplo. El supermercado es mucho más grande el distanciamiento, Andrea, y es un elemento esencial. Es distinto porque en un supermercado no estamos haciendo gimnasia, no estamos con aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, hay una diferencia enorme entre un supermercado y un gimnasio. Lo que está permitido, y estamos trabajando junto al secretario de Deporte, es el tratar de hacer una habilitación para los espacios libres. Hacer gimnasia en los espacios libres es muy distinto. Porque ahí, fíjate lo que nos pasa a nosotros en nuestra casa. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre en esta época es tratar de ventilar la casa. Si los lugares están ventilados y corre aire, el virus no va a tener demasiada injerencia. Pero en los espacios cerrados sí es un problema, y si vos mirás lo que está pasando en diferentes partes del mundo, los gimnasios se han habilitado prácticamente cuando están pasando la pandemia. Y esa es la explicación que yo te puedo dar desde lo científico. De todas maneras, dentro de la fase 5 que se analizó y teniendo en cuenta la situación que está atravesando Pehuajó, no registramos un solo caso desde el inicio de la pandemia. Sí. Están controlados los accesos como para que nadie pueda venir en un gimnasio. Esto es, digamos, siguiendo un razonamiento lógico, ¿no? Para poder entender lo que era un poco lo que escuchabas el otro día que decía al aire. Sí. El gimnasio registra habitualmente porque inscribe a sus alumnos. Si hubiera un protocolo que le permitiera reducir, como en el caso de los bares, al 50% o menos de su capacidad, tal vez también la distancia y el uso de barbijos o mascarillas de protección facial, podrían también ayudar a reducir la posibilidad de contagio y entonces volver a trabajar. Uno entiende y acepta que es sumamente importante la cuestión de la salud, pero a 100 días nadie puede sostener su salud mental sin poder trabajar. Ese es por ahí, digamos, el razonamiento lógico que se hace, sí, y al que no se le encuentra una respuesta. Bueno, es que es un tema muy complejo. A ver, yo soy neurólogo, sí, y te puedo asegurar que he tenido un incremento de la consulta por los problemas de angustia, de ansiedad que tiene la gente. Es absolutamente comprensible. Ahora, lograr el equilibrio ese que yo te hablaba recién entre la salud y la economía es un equilibrio absolutamente muy difícil de ir sobrellevando. Nosotros, aunque lo quisiéramos habilitar, más allá, a ver, ¿qué significa las fases? Las fases tienen que ver con la situación epidemiológica que tiene cada distrito. Como vos decís, Pehuajó no ha tenido ningún caso. Ahora, yo no puedo garantizar que en Pehuajó no haya casos asintomáticos, ¿sí? Porque no nos olvidemos, el 84% de la población puede ser portador de un COVID-19 sin tener absolutamente ningún síntoma. Respecto al que es el barbijo,
El barbijo normalmente, ¿sí?, nos disminuye la posibilidad. El barbijo no es para nosotros. El barbijo tiene que ver básicamente con no contagiar al otro. Por eso mismo. ¿Cuánto nos protege el barbijo nosotros? Entre un 47, en un tapa nariz boca, que es el barbijo casero que normalmente utiliza la gente, usamos todos. Aproximadamente un 47%. Un barbijo quirúrgico ya pasa a un 67%. O sea, minimiza el riesgo, por supuesto que lo minimiza, pero tampoco nos dice que si tenemos un barbijo no nos vamos a contagiar, ¿sí? Obviamente la máscara facial ayuda, ¿sí? Barbijo más máscara facial más distanciamiento sería lo ideal, pero bueno, es un tema complejo, Daniela y Andrea, y por supuesto que da para el debate. Claro. Sí, podemos debatirlo durante muchísimo tiempo. El tema es estar en el lugar de aquel que no puede trabajar, sí, por supuesto, ¿no? Y no puede generar un ingreso genuino propio para mantener ni siquiera los gastos mismos del lugar que alquiló, que armó, que no es muy difícil. Hemos tenido oportunidad de hablar con varios propietarios de gimnasios y realmente están pasando una situación terminal. Y hablo todos los días con la mayoría de ellos, y por supuesto que se entiende. Ahora, a ver, nosotros desde la salud damos recomendaciones. Las decisiones no las toma un secretario de salud. No, es entendible, pero a otro nivel, y seguramente también tiene si hay un decreto de necesidad de urgencia, ningún intendente puede pasar por encima de ese decreto. Lo que sí estamos trabajando en este momento para tratar de que podamos habilitar actividades deportivas al aire libre. Bien. José, la última, y tiene que ver también con información confusa que surge porque algunos referentes del gobierno mismo han hablado de un convenio que circula y que evalúan los intendentes de colaboración para con la provincia para poder traer aquellos casos positivos no graves que no tengan un lugar adecuado para hacer su cuarentena a los municipios del interior. Por otra parte, del mismo gobierno y otros funcionarios desmienten esta posibilidad. ¿Cuál es la información que se tiene hoy a nivel municipal desde la Secretaría de Salud? Mira, yo creo que eso fue mal comunicado. Ajá, sí, totalmente. Sí, o alguien lo interpretó mal. La verdad que no voy a hablar por lo que han dicho. Sí, entiendo que venimos trabajando para fortalecer la región sanitaria. La región sanitaria, como vos sabés, comprende una gran cantidad de municipios. Estamos en la región sanitaria 2 y venimos hablando ya de hace bastante tiempo, junto a las autoridades de región sanitaria y junto a los demás secretarios de salud, que hoy no nos reunimos en modo presencial, pero lo hacemos a través de diferentes meetings que lo tenemos muy aceptado el mecanismo. Si uno observa, los hospitales referenciales de la región sanitaria 2 son el hospital de 9 de julio, el hospital de Peojó y el hospital de Trenquelauquen. Somos los hospitales referenciales porque son los hospitales que más cama tienen y los que más especialidades tienen. Yo creo que eso que se dio a conocer de traer gente de un lugar para otro, básicamente tiene que ver si en algún momento la situación fuese absolutamente compleja, es la posibilidad de tener pacientes de otro distrito, no, dentro del mismo distrito. Si es un paciente, vamos a suponer, ojalá nunca pase esto, pero si alguien de Carlos Tejedor o alguien de Henderson o de Carlos Casares no tuviesen camas de unidad de cuidado intensivo y Peojó tuviese camas disponibles, me parece que se refiere a eso. Acá no pasa por un tema de lo que valen las camas y de lo que nos pagan por cada cama. En la provincia de Buenos Aires hay un sistema de gestión de camas, en el cual es un sistema informático que todos los hospitales ya los tenemos, donde estamos diariamente, bueno, ahora se hace hasta 4 veces por día. Nosotros no tanto porque no tenemos ese gran movimiento de camas, pero sí en lo que es el conurbano se lo utiliza y se lo va actualizando 4 veces por día. Si el horario de las 9 de la mañana, de las 12, de las 4 de la tarde y de las 9 de la noche, hay que actualizar las camas que están ocupadas tanto de pacientes con COVID como los de pacientes con patología prevalente. Eso hace que el Ministerio tenga una información real de la situación hora tras hora.
Por lo tanto, ese sistema nos permite comunicarnos con todos los hospitales como para saber las camas que tenemos disponibles. Bien. Y está bien, y me parece fantástico que eso se haga de manera tal de que si en algún momento la situación se desmadrara, término que escucho ahora, y estuviésemos muy complicado, es probable que podamos tener algún paciente de la región, estamos hablando de nuestra región. No se puede traer un paciente de conurbano bonaerense hacia Pehuajó, porque realmente, primero, que la logística me parece que no da para pacientes tan críticos. Segundo, que sería perjudicial para el paciente. Y tercero, porque estaríamos de un lugar donde no tenemos COVID, empezar a traer pacientes con COVID. Claro. Eso es lógico. Ahora, me parece que debe regir como principio elemental de un sistema de salud la solidaridad. Yo no tengo duda que si eso fuese así, si en algún momento, ojalá no nos pase, la situación fuese crítica dentro de la región, nosotros vamos a ser uno de los primeros hospitales lo dispondrá el intendente municipal, pero me imagino que seremos uno de los primeros hospitales en levantar la mano. Para aceptar, digamos, este tipo de... ¿Cómo lo hacemos frecuentemente, Andrea? En este momento el hospital tiene internados pacientes y somos solidarios. Porque yo perdón que sea autorreferencial, pero si no sé, Henderson tuviese un problema de un paciente con un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo, no tiene un neurólogo, y yo soy el único neurólogo que está acá y estoy de guardia, ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo lo veo. Y si tenemos que transitar el paciente en la unidad de cuidados intensivos hasta que salga la derivación, así lo hemos hecho durante muchos años y lo seguiremos haciendo. Hay que ser solidarios, me parece que en eso hay que estar en un hospital, Andrea, cuando vos no tenés complejidad y tenés que derivar un paciente hacia un centro de alta complejidad y no hay camas. Sí, hay que estar adentro de la institución como para saber lo que pasa con el paciente, lo que pasa con los familiares, y te puedo asegurar que es un tema complejo. Sí, como todos los temas de salud. Como todos los temas de salud. Como todos los temas de salud, y es entendible. También es entendible que, teniendo en cuenta la información que se ha difundido con el tema del COVID, los recaudos que se han tomado en cada uno de los municipios, lo que nos han elogiado y se han elogiado las autoridades por todo lo que hemos logrado en Pehuajó, la gente está un poco reticente de poder recibir... Está bien, yo eso ¿no? Lo entiendo. Yo no... A ver... A la hora de los elogios nosotros estamos trabajando y lo hemos hecho así siempre. No, acá no hay que ponerse en triunfalista porque no estamos triunfando en nada. Acá hay que pensar que estamos frente a una pandemia. El problema lo tenemos entre todos y yo reitero siempre, o esto salimos entre todos o no. No pasa solamente por las autoridades municipales. Pasa muchísimo por la responsabilidad de la gente. Nosotros sabemos hoy, y eso es la única vacuna que tenemos, Andrea, tiene que ver con la colocación del tapa nariz y boca, con el distanciamiento social y con el lavado de manos. Tratar de no tocarnos la cara son los elementos más importantes que podemos tener. Y eso requiere de la responsabilidad de la gente. Nosotros podemos hacer protocolos, podemos alargar inspectores permanentemente en la calle, pero después no sabemos lo que pasa en cada lugar. Entonces nosotros necesitamos responsabilidad individual. Y la gente es consciente, y la gente pierde el miedo, porque, a ver, la manera de que nosotros tenemos de enfrentarnos a este tipo de cosas es perdiendo el miedo y educándonos. Son hábitos que vienen para quedarse, porque esto no va a pasar dentro de 2 meses y va a estar solucionado, no. Ni dentro de 3 ni dentro de 4. Esto va a venir hasta que aparezca la vacuna. Por lo tanto, tenemos que empezar a aprender a cuidarnos y cuidar al otro. Y cuidar al otro significa estar distanciados, significa tener el barbijo, significa lavarnos las manos. Herramienta fundamental. José, te agradecemos muchísimo por atendernos. Por supuesto que la radio está a disposición, como desde el primer día, para informar todo lo que sea necesario que llegue a la comunidad. No, el agradecido soy yo, y la idea es transmitir a la población que estén tranquilos, que nosotros estamos tranquilos y que nos cuidemos, y que la única manera de cuidarnos es de la manera que yo traté de hacer. No es momento para adjudicarnos absolutamente ninguna actividad triunfalista, porque recién estamos empezando con este flagelo que lo tenemos todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas buen día. Bueno, el doctor José Pichetto, el secretario de Salud de la Municipalidad, varios temas. En principio se recibió una nueva partida de vacunas antigripales, se están colocando en las salas, en los CAPS, en los hospitales, en todo el distrito, y se van a seguir colocando. Faltan todavía llegar algunas dosis. Por otra parte, también, hablando del tema de los protocolos, no hay una explicación demasiado lógica
perdón, no me conformo, soy un poco más exigente, no me conforman las explicaciones respecto del tema de los gimnasios y demás, siguen sin abrir, y más allá de que hoy está establecido desde provincia que no pueden abrir, sí tuvieron un momento en el que podían hacerlo y hoy no están abiertos y siguen pasando por una situación de quebranto absoluto. Pero bueno, aún con las mismas medidas preventivas que en otros lugares, los gimnasios no pueden abrir. Y por otra parte, explicando esta situación, se habla de región sanitaria segunda, en este caso no es tal así como se está informando en los medios o por parte de las autoridades que hablan de que sí podría existir un traslado. Insistimos en esto, hay autoridades provinciales que hablan de que sí podría existir un traslado de pacientes con COVID y otras de que no podrían existir. En este caso, el doctor Pichetto decía que sí está la posibilidad de que haya un trabajo solidario de los 3 hospitales de referencia en la región sanitaria, que son varios los distritos que la componen, y los hospitales de referencia son 9 de Julio, Trenquelauquen y Pehuajó. Lo dijo así de claro: en el caso de que sea necesario y que la situación colapse, Pehuajó va a ser el primer hospital en levantar la mano para recibir pacientes con COVID de la región sanitaria.